en sus oraciones que oren por nosotros, ¿no? En esta aventura de fe que estamos explorando para poder plantar una iglesia ahí en San Juan de Río. Entonces apreciamos mucho sus oraciones. Y a mí me encanta Calvary Chapel por la enseñanza, verso a verso, capítulo por capítulo. O sea, para mí es lo más sano que puede haber. Pero hoy pues va a ser una prédica temática, ¿no? Yo sé que están estudiando el libro de Romanos, ¿cierto? Y es un libro increíble. O sea, la verdad que Romanos, el poder y la gloria del evangelio, ¿no? Como Dios ha usado esa carta de Pablo a los romanos para traer muchos avivamientos en la iglesia. Entonces yo espero y yo estoy seguro que con este libro de Romanos, la carta a los romanos, Dios va a traer algo especial aquí para Calvary y Fortaleza. Y hoy vamos a ver un tema, vamos a hablar un poquito del autor de Romanos, que es el apóstol Pablo. Y el tema del mensaje del día de hoy es el amor de Pablo para la iglesia. El amor de Pablo para la iglesia. Vamos a estar manejando un versículo base que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, de los versículos 6 al 13. Pero antes, yo estoy igual que de mi hermana que subió a ratito, estoy bien nervioso. Entonces vamos a orar, ¿qué te parece? ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana que tú nos regalas. Es una muestra más de tu misericordia, de tu bondad, de tu fidelidad. Y queremos, Padre, que tú nos hables hoy por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo esté libre entre nosotros, que seamos edificados, que tú nos muestres tu amor, toda tu gracia, Señor, para con nosotros, y que Jesucristo sea exaltado en esta mañana, Padre. Bendice esta iglesia, bendice cada familia, bendice este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y entonces, como te decía, Pablo escribe esta carta a los romanos, ¿no? Que es impresionante, la verdad, pero a mí se me hace más impresionante el poder transformador del evangelio en la vida de Pablo, ¿no? O sea, Pablo antes, él era un erudito de la palabra de Dios, ¿no? De la Torá, del Antiguo Testamento. Pero antes él era un perseguidor de la iglesia. O sea, ¿tú puedes creer eso? Él iba por cristianos para apresarlos, encarcelarlos, matarlos. Y un hombre como él, celoso por las tradiciones judías, religioso realmente, es el hombre que Dios escoge para ser el máximo predicador y evangelista y misionero de todos los tiempos, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo la carta a los romanos es escrita por un hombre que conoció a Jesucristo, ¿no? Y un hombre que fue transformado completamente por el poder de Dios. Fíjate la descripción que nos da Pablo mismo, lo que él dice de él. Si me acompañas a Primera de Timoteo, primeramente, primera carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 14. Dice Pablo mismo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, Pablo dice, Jesucristo me vio como alguien digno de confianza, me tuvo por fiel. ¿Y qué hizo Jesús? Me puso en el ministerio. La palabra ministerio es servir. O sea, siendo un perseguidor de la iglesia, Dios en su gracia lo pone en el ministerio para servir a la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, dice Pablo, yo fui puesto en el ministerio, Jesucristo me tuvo ahí, ¿por qué? Porque fue recibido a misericordia. Yo antes era un blasfemo, hablaba en contra de Jesús, era un perseguidor de la iglesia, y cuando Jesucristo se revela a la vida de Pablo, dice, es a mí a quien tú persigues, Pablo. O sea, no solo perseguía a la iglesia, sino a Jesucristo mismo, ¿no? Y era injuriador, o sea, él quería hacer daño a la iglesia. Dice, pero fui recibido a misericordia porque lo hacía en ignorancia, en incredulidad. O sea, Pablo realmente no sabía lo que estaba haciendo. Decía, yo era un incrédulo, era religioso,
pero era un incrédulo. Y tú y yo podemos ser religiosos, podemos tal vez tener mucho celo por las cosas de Dios, pero no necesariamente estar conociendo a Jesucristo. Tú y yo necesitamos conocer ahí dice, ¿no? A Jesús, a Jesucristo. Y obviamente la palabra de Dios nos revela a Jesucristo. Dice versículo 14, pero, o sea, yo era todo eso, dice Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, yo era un perseguidor, era un blasfemo, era de lo peor, pero la gracia de Dios fue más abundante. Y sabes que eso es lo hermoso del Evangelio, eso es lo hermoso de la carta de los Romanos. Podemos ver la gracia de Dios desplegada, ¿no? Y cómo ese poder de Dios puede transformar nuestras vidas. Entonces dice que su gracia fue más abundante que todo pecado, toda cosa mala que Pablo pudo haber hecho. ¿Y cómo se vio reflejada esa gracia? O sea, ¿cómo Pablo pudo experimentar o tener como tangible esa gracia de Dios? Fue con la fe y el amor, que es ¿en dónde? En Cristo Jesús. Tú y yo podemos poner la fe en muchos lugares, ¿no? No sé, tuve un nuevo trabajo, tengo fe en que me va a ir mejor, ¿no? O la familia, o sea, puedes poner tu fe en cualquier cosa, pero muchas veces ponemos la fe en el lugar incorrecto. Dice Pablo, la gracia fue sobreabundante para mí por medio de la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces necesitamos poner la fe en el lugar correcto, y más que el lugar correcto, en la persona correcta, en Jesucristo. Y muchas veces estamos tú y yo buscando amor, y también en un montón de lugares que no es Dios, ¿no? Entonces cuando tú pones la fe en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que es Dios encarnado, sabes que tú vas a recibir el amor de Jesucristo. Tú pones la fe en el lugar correcto, recibes el amor del lugar correcto. Y todos nosotros queremos eso. O sea, todos nosotros queremos experimentar la fe y el amor en Jesucristo. Entonces Pablo pudo ver la gracia al poner su fe en Jesús, no en todo lo que él sabía, no en quién era Pablo, teológicamente hablando, sino que él pudo conocer a Jesucristo, ¿no? A Dios mismo. Y ese fue el evangelio para Pablo, para todos, Jesucristo es el evangelio, Él es nuestro Salvador. Entonces, como resultado de esa transformación que tiene Pablo, ya no es un perseguidor de la iglesia, sino es un proclamador del evangelio de Jesucristo. Y vemos cómo Pablo tiene un amor por la iglesia, un amor que simplemente puede venir por medio de Dios, no de él. A través de esta transformación, mira lo que dice a la iglesia en Tesalónica, que es una iglesia que él fundó en uno de los viajes misioneros que tuvo Pablo, en el segundo viaje misionero. Y esa iglesia fue fundada, como todas las iglesias, en medio de persecución, de problemas, de tribulaciones. Los judíos que no creían en el evangelio de Jesucristo estaban persiguiendo a Pablo, lo querían apedrear, golpear. Fíjate el cambio que hubo en Pablo, siendo él antes perseguidor, ahora es perseguido, ¿no? Por anunciar el mensaje del evangelio, y él fue capaz de dar su vida por la verdad. Entonces él sale huyendo de Tesalónica para que no lo golpearan, pero él se queda preocupado por la iglesia de Tesalónica. Entonces él va rumbo a Atenas huyendo, y en su desesperación le pide a su compañero Timoteo que regrese. O sea, no me acompañes a Atenas, Timoteo, regrésate a Tesalónica y ve cómo están los hermanos allá. O sea, dime cómo están, porque nos salimos en medio de mucha tribulación. Entonces Pablo tenía un amor por los de Tesalónica. Y ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, esto es lo que Pablo describe, sus sentimientos acerca de esta iglesia que él fundó. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, o por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. O sea, ¿ves el contraste? Pablo persiguiendo cristianos, y después dice Pablo, ¿sabes qué? Yo te entregué el evangelio de Dios, pero si fuera posible te entregaba mi propia vida. ¿Por qué? Porque llegaste a ser muy querido. O sea, vemos el amor de Pablo
por la iglesia, y es un amor que viene directamente de Dios. Entonces, enfocándonos en los versículos que vamos a estudiar esta mañana, acompáñame ahí a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Y esto es lo que escribe Pablo, dice: cuando envié a Timoteo a que viera cómo estaba la iglesia, esto fue lo que me dijo Timoteo, esto fue lo que Timoteo encontró. Versículo 6, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe y amor. ¿Te acuerdas cómo experimentó Pablo la gracia de Dios? Por medio de la fe y el amor, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces Timoteo le dice a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? La iglesia está caminando en la fe y en el amor. Y Pablo dice: esas son buenas noticias, ahí está la clave. Así podrán experimentar la gracia de Dios. Pablo lo experimentó. Y él ve que la iglesia de Tesalónica está caminando en fe y en amor, y dice Pablo: esas son buenas noticias. Fue buen reporte el de Timoteo. Dice: y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. O sea, la iglesia de Tesalónica siempre recordaba a Pablo y lo quería ver. Y Pablo dice: y yo también los quiero volver a ver. O sea, había un mutuo cariño, ¿no? No era como: ay, qué bueno que se fue Pablo, porque nomás viene Pablo y hace trifulcas, ¿no? O no era que Pablo: ya me fui de Tesalónica, qué bueno, porque qué ciudad tan problemática es Tesalónica, ¿no? No, o sea, yo quiero ver a esa iglesia y la iglesia me quiere ver a mí, qué buenas noticias, ¿no? O sea, es gozo en eso. Versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, esa es la realidad de Pablo, estaba en necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros, ¿por medio de qué? De vuestra fe. O sea, dijo Pablo: ¿sabes qué? Estoy pasándolo a mal, estoy huyendo a Atenas, hay aflicción, tengo necesidad, estoy viviendo como un prófugo casi, pero en medio de todo esto, ustedes me han consolado a mí por medio de la fe que ustedes están teniendo, ¿en quién? En Jesucristo. Eso fue la consolación de Pablo. O sea, valió la pena. La fe y el amor funcionando en la iglesia fue lo que le trajo consuelo a Pablo, y lo que le trajo ánimo a Pablo es que la iglesia lo quería ver. Y Pablo también quería ver a la iglesia. Eso es muy bonito, ¿no? Hay un deseo mutuo. Y cuando hay un liderazgo piadoso en la iglesia, o sea, un liderazgo que busca la voluntad de Dios, que busca la gloria de Dios, ese va a ser el resultado. La iglesia va a querer ver al líder, el líder va a querer ver a la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia? ¿Tú qué crees? Hay un montón de problemas en la iglesia, ¿no? Bueno, al menos yo sé que aquí no, pero en otras iglesias hay un montón de problemas. Pero ¿sabes qué? Eso es parte de... O sea, Pablo estaba en medio de aflicción, necesidad, había persecución, pero esa fe y ese amor funcionando en la iglesia trae un compañerismo sano y trae un anhelo de vernos. Por eso es bonito vernos cada domingo, ¿no? Y cada que podemos. Versículo 8, 1 de Tesalonicenses 3, versículo 8, dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, vale la pena vivir al ver que ustedes siguen firmes en Dios. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, decía Pablo: ¿qué más gracias le puedo dar a Dios que el gozo que tengo al ver cómo están ustedes caminando con Jesucristo? O sea, es todo lo que Pablo pedía, ¿no? Y eso le daba gozo. Y qué importante es el gozo en la vida cristiana. Que la iglesia pueda caminar en la verdad, en la fe, en el amor. Pero Pablo decía: ustedes están caminando en fe, pero yo quiero regresar a verlos para completar lo que falta a esa fe, ¿no? O sea, es como tienen la fe puesta en el lugar correcto, pero esa fe tiene que madurar y tiene que crecer. Tiene que crecer en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Y Pablo anhelaba estar ahí para ayudar a la iglesia a eso, ¿no? Fíjate lo que dice tercera carta de Juan, capítulo 1, 4.
tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para un pastor, para un líder, no hay mayor gozo que ver que la iglesia está caminando en la verdad, ¿no? Para eso venimos, para conocer la verdad, para conocer a Jesucristo, para santificarnos, para crecer en fe, crecer en amor, tomarme un café. Es parte, ¿no? Es parte también. Dios es bueno, imagínate. O sea, ¿qué diera Pablo por decir, ay, me voy a tomar un cafecito ahorita? O sea, es gracia de Dios para nosotros y es bonito. O sea, hay que estar agradecidos por eso. Entonces, andar en la verdad trae gozo. Y también Pablo veía eso en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Están andando en la verdad. Y el gozo es súper importante en la vida cristiana. Es súper importante. ¿Has conocido a algún cristiano amargado? Dime la verdad. Yo sí. Lo estás viendo. Qué feo es estar amargado, ¿no? Dice que la Biblia dice que se quite toda raíz de amargura. O sea, en nosotros es lo peor que puede haber, es un cristiano amargado. Es lo peor, en verdad. Y el gozo es algo en nuestra vida, en nuestra fe, que va a ser siempre tratado de ser quitado de ti. Me encanta el libro en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. El pueblo de Israel, déjale tomo al agua poquito. El pueblo de Israel había dejado a Dios, se había olvidado de Dios. Los reyes de Israel no gobernaban muy bien a la nación, empezaron a adorar a otros dioses, ídolos, y hubo un juicio de Dios para Israel, una consecuencia por su pecado. ¿Y qué pasó? La nación de Babilonia fue y los conquistó, a la nación judía, al pueblo judío. Y estuvieron en Babilonia en un exilio por 70 años. Imagínate 70 años sin leer la Biblia, 70 años sin ir a la iglesia, imagínate, ¿no? Si con una semana que no leemos la Biblia, ¿cómo te pones? O sea, es como 70 años en el exilio, fuera de tu nación, fuera de toda costumbre judía, fuera de la palabra, es nada. Y entonces sucede que cumpliendo los 70 años, un rey les permite a los judíos regresar a Jerusalén, a reconstruir el templo, pues porque todo había sido derrumbado, a reconstruir la ciudad. Y entonces hay un avivamiento en la nación judía. ¿Por qué? Porque están recuperando su identidad como pueblo de Dios y están volviendo a leer la palabra de Dios después de años de no hacer nada de eso. Adoptar costumbres babilónicas tal vez, ¿no? Andar por otros lados. Y mira lo que pasa, acompáñame a Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, vamos a leer Nehemías 8 del versículo 8 al 12. Se reunió todo el pueblo en una plaza, pusieron un púlpito para que Esdras, el sacerdote, predicara la palabra. La primera vez que se pone un púlpito así en un lugar. Y dice versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Te puedes imaginar esa escena? Todo el pueblo judío escuchando la palabra de Dios, y decía que la leían claramente de manera que todos entendieran la lectura. Es bien bonito cuando por fin entiendes algo de la Biblia, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que lees y pues nomás nada y de repente como que, ándale, ya entendí, ¿no? Ya entendí. ¿Cómo te sientes? Contento, ¿no? O sea, dices, wow, Dios, como que Dios ahora sí me está hablando. O sea, ya, por fin, ¿no? Entonces, se leía la palabra de Dios claramente, le daban el sentido al que leían y la gente entendía la lectura. ¿Y qué pasaba? Lloraron.
O sea, estaban llorando de emoción, de felicidad, de arrepentimiento, de ver cómo habían dejado a Dios, pero había un efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Lloraron. No estaban como, ok, espérame, deje, tomo nota, espérame, ¿qué dijo? Digo, es bueno tomar notas, no te digo que no. Sí, pero es más importante que la palabra penetre en tu corazón y que digas, Dios, eres bueno. Y muchas veces una lagrimita es como lo que necesitamos para decirle a Dios, Dios, no tengo nada más que decirte más que esto, ¿no? Me hablaste, me salvaste, me rescataste. Y el pueblo de Dios estaba llorando por eso. Y de manera que decían, no se entristezcan, no lloren. Imagínate eso, ¿no? Y el versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué importante es el gozo en la vida cristiana. Lo que produce gozo en el Señor, produce gozo en la iglesia y esa es nuestra fuerza. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Nadie te puede quitar tu salvación, nadie, pero sí te pueden quitar tu gozo. Entonces, hay que estar atentos a eso, ¿no? ¿Y qué ayuda para tener gozo? La palabra de Dios, entender la palabra de Dios, un liderazgo piadoso que se preocupe por las ovejas, que las ovejas entiendan lo que están escuchando. Pero algo más, dicen, vayan y coman grosura, beban vino dulce, y a los que no tienen, denles de comer. O sea, hay un convivio en el pueblo. Dice, alégrense, es día santo para Jehová. Es bonito ahorita que después de la alabanza hay un minuto de café, ¿no? Bueno, no un minuto, un tiempo de café. Y puedes saludar a alguien que no conozcas. Para mí fue fácil, pues no conozco a nadie. Entonces nomás volteé y ya. Pero ese compañerismo es vital. No solamente es la palabra de Dios, que es lo más importante, pero dice, vayan, coman, festejen, y a las personas que no tienen, denles, pero necesitamos celebrar, porque es un día santo para Dios. Y qué bonito es poder ayudar a hermanos que no tienen, qué bonito es que alguien te ayude cuando tú no tienes, y todo eso produce gozo en nuestra vida cristiana. Es esencial estudiar la palabra de Dios y tener compañerismo sano. Entonces, un liderazgo sano, un compañerismo sano y una fe sana van a ayudarnos a tener un gozo en nuestro caminar cristiano. Y hay que esforzarnos en eso, ¿no? Hay que procurar ser intencionales en todo eso. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas, capítulo 5. Es un fruto. Por ese gozo va a ser alimentado y producido a través de la fe sana, el compañerismo sano, el liderazgo sano. Y es vital en nuestra vida cristiana. Y como te decía, Pablo tiene gozo en eso. Pablo ve que la iglesia en Tesalónica está caminando bien, en fe y en amor. Pero dice, pero yo quiero ir a verlos para que esa fe que ya tienen sea completada. O sea, crezca, madure, que no se quede ahí, sino que camine más adelante. Y entonces Pablo quiere ir a visitarlos, Pablo quiere estar en la iglesia, o sea, simplemente no es como que, bueno, le escribo cartas. En ese entonces no había Zoom, no había WhatsApp, entonces enviaban cartas, ¿verdad? Ya ahorita es muy fácil, ¿no? Hermano, y un WhatsApp y un versículo, etcétera. Pero ¿sabes? Nada reemplaza el que estemos así en persona. Qué padre la tecnología, ¿no? Qué padre es poder, o sea, yo estaba en Guadalajara y contactaba al pastor Miguel por un WhatsApp. Imagínate, en los tiempos de Pablo, eso no era posible, ¿no? Ir a cartas, ir a orar, ir a esperar. Ahora vivimos una sociedad muy rápida, ¿no? Que no podemos esperar ni un ratito. Pero bueno, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ya, que Pablo quería estar ahí, pues, o sea, no bastaba como enviarles una carta, él quería estar ahí, porque es importante que como iglesia participemos y usemos los dones que Dios nos ha dado. Fíjate, en Efesios, si me acompañas ahora a la carta a los Efesios antes de Timoteo, Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Es esencial que tú y yo, bueno, no sé si sepas, pero Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Cuando somos salvos por la fe en Jesucristo, Dios nos da dones. ¿Para qué? Para que los usemos. ¿En dónde?
en la iglesia. Y es muy importante, y Pablo por eso quería estar ahí. O sea, Pablo era un apóstol, él necesitaba estar ahí, en la iglesia de Tesalónica. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 4, 11 al 13. Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios ha dado dones en la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, o sea, para madurarnos, para equiparnos, hasta que lleguemos a la unidad en la fe y al pleno conocimiento de Jesucristo. O sea, Pablo está la misión de Pablo, perfeccionar al pueblo de Dios en la fe, en la unidad en la fe, que no sea una fe incompleta, que sea una fe completa, plena. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, que conozcamos plenamente a Jesucristo. Y Pablo quería estar en la iglesia de Tesalónica para ayudarles a eso. Entonces es un ánimo, exhortación de Pablo para todos nosotros, de Dios para todos nosotros, que estemos activos en la obra de Dios, porque Dios te dio un don que Dios quiere que tú uses en la iglesia para equipar a la iglesia, para madurar todos juntos en la fe. Entonces todos somos útiles en la iglesia, todos somos útiles en el pueblo de Dios, en la obra de Dios. Y Pablo decía, ¿te acuerdas al principio? Dios, yo siendo antes perseguidor, me tuvo por fiel y me puso ¿en dónde? En el ministerio, me puso a servir a su iglesia. Y es un servicio que nace del amor de Dios. No es un servicio por obligación, no es un servicio porque si no sirvo me voy al infierno, no es un servicio porque, bueno, pues que es mi trabajo servir. No, es un servicio que nace de haber puesto tu fe en Jesucristo, en el lugar correcto. Entonces, y no solo es el servir por servir, sino que es servir en amor, servir con amor. El mismo Pablo, ahí en otra carta diferente, en Primera de Corintios, si ahora me acompañas a Primera de Corintios, perdón por traerte así de hoja en hoja, pero yo no me sé la Biblia, entonces ya la tengo que leer. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, mira lo que dice Pablo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si yo hablara lenguas angelicales o en lenguas diferentes, humanas, ¿no? Pero si no tuviera amor, sería puro ruido. O sea, sería como un metal que resuena. ¿Cómo es un metal que está sonando? Imagínate que todo el tiempo durante la prédica estoy yo así, como latoso, ¿no? O sea, mira, yo puedo hablar lenguas angelicales, pero sin amor es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, es latoso, es molesto, o sea, no sirve de nada. Dice versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Nada soy. Entonces, Pablo quiere que usemos los dones que nos dio Jesucristo para edificación de la iglesia, pero quiere que crezcamos ¿en qué? En amor. Y todos estamos en ese camino, no te preocupes. Vas a decir, no, pues ya, yo creo que todavía no estoy listo. No, ya está listo, ya está listo. Vamos creciendo en amor en nuestro caminar cristiano, ¿no? O sea, no va a ser como que un día te despiertas y dices, ya, por fin ya tengo el amor necesario para ir a servir a la iglesia de Dios. No estamos ahí todavía, ni tú ni yo, pero necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios y juntos ir creciendo en ese amor y en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, porque Pablo quiere ir a la iglesia para que su fe madure. Dice, versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro
y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, Pablo quería estar ahí, pero ¿qué hizo? Pues puso su deseo y su anhelo en las manos de Dios. Dijo, que Dios nos dirija a ustedes. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, los planes de Dios son perfectos, necesitamos saber a esperar. Y yo creo que es un reto para la generación de hoy ese, el saber esperar. Ponemos algo ayer, la sopa Maruchan, ¿no? Me compré una sopa Maruchan, pues un minutito, ya está lista, ¿no? Mi cena. Uy, qué padre. No esperas nada, ¿no? Y sabe bien rica con limón, sabe riquísima, pero toda nuestra vida empieza a ser así, todo es rápido, todo. Señor, ya quiero servir, Señor, esto, ya sé. O sea, Dios pone en nuestros corazones anhelos y eso es padrísimo. Pero sabes que necesitas poner esos anhelos en manos de Dios y en oración pedirle a Dios, en oración buscar a Dios, ser guiado por su palabra, platicar con tus hermanos, hasta que Dios dice, ok, es tiempo, ¿no? Entonces Pablo decía, yo quiero ir con ustedes, pero que el Señor Jesucristo dirija nuestro camino, no yo. Versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué? En amor, unos para con otros y para con todos. Está grueso, ¿no? Crecer en amor, unos para con otros y para con todos. Si allá en Guadalajara, pues Chivas, Atlas, ¿no? Si es Chivas, no importa. Si es Atlas, no importa. Tienes que amarlo. Yo sé que aquí en Querétaro el Atlas no es muy bien visto, entonces, pero tienes que amarlos, ¿no? En Cristo tienes que amar a todos y tenemos que crecer en amor. Y es algo que tú y yo tenemos que orar siempre. O sea, Señor, ayúdame a crecer en amor. Ayúdame a crecer. Y ahora, ¿para qué necesitamos crecer en amor? Si yo puedo limpiar los baños así amargado, ¿para qué? Si yo puedo venir a predicar la palabra amargado y tú ni te vas a dar cuenta, ¿para qué quiero crecer en amor? Es necesario crecer en amor, ¿por qué? Dice versículo 13, o sea, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, esto es la razón por qué crecer en amor, para que sean afirmados vuestros corazones. La palabra afirmar quiere decir que esté fijo y que esté firmemente en una dirección y que de ahí no se mueve. O sea, entonces dice Pablo, para que tu corazón esté fijo en la dirección correcta, necesitas ¿qué? Crecer en amor. Tú y yo podemos hacer la obra de Dios y todo sale y esto y se hace la chamba, pero nuestro corazón puede estar en la posición bien incorrecta y entonces va a estar amargado, va a estar frustrado, va a estar bien cansado. Pero cuando nuestro corazón está en la posición correcta, estamos haciendo las cosas en amor. Y por eso necesitamos crecer en amor. Y el ministerio se vuelve un gozo, a pesar de los problemas, de las dificultades, que el hermano no me saludó, que el pastor no me dijo buenos días. Hay gozo en tu vida, ¿no? Porque tu corazón está en la posición correcta. Y esta palabra, afirmar, es la misma palabra que se usa en Lucas capítulo 9, versículo 51, igual si me quieres acompañar ahí, Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea Jesús, había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, el mismo Jesucristo tuvo que esperar al tiempo correcto para cuando él tenía que ser crucificado y entregado. Pero cuando fue el tiempo correcto, Jesucristo dice que afirmó su rostro en dirección a Jerusalén. O sea, nadie iba a cambiar la decisión de Jesucristo de ir a Jerusalén. O sea, eso es afirmar, es como, es en esa dirección y pase lo que pase, tengo que ir en esa dirección. Y Jesucristo afirmó su rostro y era su misión, salvar a los pecadores. Él tenía que morir en una cruz y Jesús afirmó su rostro en el tiempo correcto. Entonces es la misma palabra que Pablo usa aquí. Hay que crecer en amor para que nuestro corazón esté afirmado, esté en la dirección correcta y no se mueva. Ahora, ¿qué nos va a traer eso cuando
mi corazón está en la dirección correcta, dice, volviendo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Una vez que tu corazón está en la posición correcta, entonces tú y yo podemos crecer ¿en qué? En santidad, en santidad. Muchas veces escuchamos santidad y nos da flojera, ¿no? Bueno, a mí me pasa, perdón, oren por mí. Pero el gozo es parte de la santidad, ¿sabías? Es un fruto del Espíritu, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todo eso, o sea, es santidad. Santidad es todo menos aburrido. Es ser más como Jesucristo. ¿Se te hace aburrido eso? Me estoy predicando a mí, ¿no? Rodolfo, ¿te has aburrido? No. Ok. No, la santidad es algo emocionante. Es vivir por fe, imagínate. Es no vivir por vista, es vivir por fe. Eso es emocionante. Pero cuando estamos en nuestro corazón en la posición correcta, empezamos a crecer en santidad. Y no es como que, bueno, el cristiano tiene que hacer esto y 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 no hacer esto y no hacer esto y no hacer esto. No se trata de eso. Sí hay que hacer, obviamente, ¿no? Y sí hay que dejar a un lado cosas que no le agradan a Dios. Pero muchas veces, si no está mi corazón en la posición correcta, me hago religioso y legalista y amargado. Y eso no está padre. Es lo peor que puede haber. Necesito crecer en amor para crecer en santidad. Y que eso sea un gozo para mí. Y que mi vida cristiana sea disfrutable a pesar de las adversidades. Entonces Pablo quiere ir a la iglesia de los tesalonicenses porque los ama y porque Pablo sabe que ellos necesitan crecer en amor. Van en buena dirección, pero necesitan crecer en amor. ¿Y para qué? ¿O por qué? Yo necesito crecer en amor y crecer en santidad. Ahí en el versículo 13 nos dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, la razón por la que yo necesito crecer en amor y en santidad es porque Jesucristo va a volver. Jesucristo quiere estar con su iglesia. Jesucristo ama a su iglesia. Jesucristo nos está preparando un lugar celestial, hermoso. Y Jesucristo quiere llevarnos con Él, ¿no? Jesucristo va a volver por su iglesia. Jesucristo va a venir en su segunda venida a poner juicio sobre la tierra. Pero ese juicio no es para la iglesia, porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y la noticia de la venida de Jesucristo para ti y para mí debe ser lo más emocionante, esperanzador, glorioso. ¿Por qué? Porque ya voy a estar con el que me creó. Voy a estar con mi papá, voy a estar con aquel que dio su vida por mí. Y eso es emocionante. Entonces, pero necesitamos crecer en santidad. Necesitamos crecer en amor. Fíjate lo que dice Judas. Me encanta lo que dice Judas, casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis. Dios anhela que su iglesia esté con Él. Jesucristo va a venir por su iglesia otra vez. Y dice Judas, es el único capítulo que hay de Judas, versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso para presentarme sin mancha delante de Dios? Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Cómo hace eso de presentarme ante Dios sin mancha? Lo hace con gran alegría. Crecer en santidad es también imitar a Dios en eso. Hacer las cosas con amor, en gozo, con alegría. Yo veo que Jesucristo quiere presentarme delante del Padre con gran alegría. No está como, Señor, aquí está Rodolfo, pero le iba al Atlas. No es como, no, es con gran alegría. Es como, Él hizo su obra en mí. Él hizo su obra en Pablo, que perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, Pablo. Y ahora está en todo el mundo, Pablo, con el Evangelio de Jesús. Perdón. Entonces, Pablo amaba la iglesia. Pablo quería estar con la iglesia. Pablo quería oler a iglesia. No eran suficientes cartas. Pablo quería completar la fe de la iglesia de Dios. Y tú y yo tenemos ese mismo objetivo y esa misma misión. Crecer en el amor,
de Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar una unidad en la fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por su iglesia. Que el Señor, cuando Él venga, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, amando a su iglesia, predicando el evangelio, creciendo en unidad, creciendo en amor. Y esa es la oración que quiero que hagamos tú y yo juntos el día de hoy. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por ese gran amor que tú tuviste primeramente por ti, Padre. Y tú sabías que la única manera de reconciliar al hombre contigo era a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso fue solo por amor. Fue un acto de gracia tuya, de misericordia tuya. Y Padre, yo te pido por nosotros que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en ti. Te pido por las personas que tal vez no han puesto su fe en Jesucristo, Padre, que hoy sea el día que lo hagan. Que ahí en sus lugares te pidan salvación en sus corazones. Que ahí en sus lugares clamen a ti, Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo repose en ellos, Señor. Bendice, Padre, la iglesia, bendice este lugar, bendice cada servidor que está aquí, Padre, que ellos puedan hacer su servicio a ti en amor, Padre, con gozo, que no sea una carga pesada el servirte, sino que sea algo alegre para ellos. A pesar del cansancio físico, que haya una alegría espiritual, un avivamiento espiritual en cada uno de ellos, Padre. Bendice por favor cada familia que está aquí presente. Y Padre, te pedimos que tú traigas unidad a tu pueblo, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosles un aplauso al pastor Rodolfo, por favor.